Viernes 29 de mayo. Se termina mayo. Edición número 37. de Las Mil y Una Noches en época del coronavirus, entre la realidad y la fantasía. Como siempre, nuestras ideas representadas por los pajaritos y este mayo que ha sido muy fructífero en el sentido de muchas noches, de las mil y una noches. Y todos sabemos cómo empezó las mil y una noches, que es el cuento de una mujer que no quiere ser muerta por el rey, que comienza a contarles la historia para que no la maten, que nunca terminan. Ahora, ¿cómo termina las mil y una noches? Yo la verdad que el final del libro no lo leí. Y si alguno conoce el final del libro, que lo vaya diciendo por ahí, porque alguna vez habrá un final. Será muy lejano o muy cercano. Pero bueno, yo la verdad que ese libro famoso lo leí, pero no recuerdo el final. 29 de mayo, mes de mayo. La verdad que comencé a ver las efemérides y vi dos que fueron importantes. Hoy se festeja el Día del Ejército Argentino en una resolución que hace la primera junta, luego de haber asumido el gobierno patrio el 25 de mayo, en reconocimiento a aquellos que habían acompañado la asonada de la semana de mayo y habiendo logrado deponer al virrey. Ese reconocimiento surge lo que es el Día del Ejército Argentino. Cuando leo esta efeméride, rápidamente se me va a la cabeza un 28 de junio de 1966. Ustedes dicen que les gustan las anécdotas. Esta es una anécdota. Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Medicina, 28 de junio de 1966. Tres jóvenes, 18, 19, 20 años, 12 de la noche, salíamos de ahí, de la Facultad de Medicina, a festejar que uno de los compañeros había aprobado su primera materia, que era anatomía en medicina. Íbamos caminando por calle Córdoba, Ovidio Lagos y Santa Fe, entre Córdoba, riéndonos y festejando, y se nos acerca una persona y nos dice: muchachos, ustedes no saben lo que pasó. No. Cuídense. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Dice, hubo un golpe de Estado. Y nos quedamos fríos. 28 de junio del 66 me trajo a la memoria el golpe de Onganía contra el presidente, uno de los mejores presidentes, Arturo Illia. Fue una asonada militar de los militares que olvidaron su función de ejército de defensa de la patria. Y por eso hice la asociación y la anécdota. A partir de ese momento, todos los estudiantes en ese 1966, 28 de junio, entramos en huelga tratando de defender la República y en contra de la dictadura que se venía. Hice una asociación más planteando
Los patriotas de la Semana de Mayo de 1810, con aquellos otros patriotas y muertos en 1969, aquellos que protagonizaron el Rosariazo el 20 de mayo y hoy, 29 de mayo, son los 51 años del Cordobazo, que fue la manifestación en contra de ese gobierno militar que había usurpado el poder democrático. Fue la rebelión de los estudiantes, fueron las corridas en la calle Corrientes enfrente al comedor universitario al cual íbamos, fue la muerte de Bello Blanco y Cabral, uno de ellos en la Galería Melipal, como relaté hace unos días. Y qué lejos había quedado ese ejército que buscó la libertad en 1810 con el ejército de la represión de 1969. Eso me trajo entonces la reflexión que yo se lo quería plantear a ustedes. Cada uno podrá tener la opinión al respecto de lo que es la historia. La mía es una visión, una opinión muy particular, porque, bueno, yo la viví desde abajo, la viví tratando de superar dificultades económicas y como objetivo siempre de la búsqueda de la independencia y la libertad y la defensa de la ley y la Constitución. Esa es la reflexión para este 29 de mayo 37, historia del coronavirus. Pero bueno, siempre me dicen que tengo que hablar de medicina. Y hablar de medicina también, y que me gusta, no que me dicen, no lo hago por obligación, aclaro, me gusta. Y entonces, a veces la producción, y muchas veces, me trae ideas. Y una de las ideas que me trajo fue que había visitado podemos decir, una planta de diseño que luego va a ser explicada por quién la maneja. Y es una planta de diseño local por un ingeniero. No, todavía no apuren, por favor. Pero a mí me llamó la atención de esta foto, cosas que a lo mejor pueden pasar desapercibida para otros. Me llamó la atención esta cañería que está acá, esto que está acá, esto que en definitiva es un plato, y pensé, esto es un aspirador de viruta, de polvillo, que trata de purificar el aire para que no haya patologías ni enfermedades. Y acá viene la parte médica. Y la invitación a quien luego se va a sentar acá. La parte médica que involucra lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el famoso EPOC. Son enfermedades que hacen que el aparato respiratorio, que tiene que ser elástico, que podamos inspirar y expirar, comience a tener un callo. Los médicos hablamos de fibrosis. Y nuestra respiración se hace absolutamente más dificultosa y quedamos el pulmón expandido. Y tenemos un EPOC. ¿En base a qué? Al aire impuro que hemos respirado o que han respirado. Esto eran y son enfermedades profesionales. La primera que fue estudiada fue en los mineros del carbón en Inglaterra, y a quien que ha visto películas de la minería,
verá cómo salía toda esa gente de la minería del carbón, cubierta de carbón, y cómo serían lógicamente sus pulmones. Y sus pulmones estaban tan negros como su cara, su rostro y sus manos. Y esas partículas se incorporaban a sus bronquios, a sus alvéolos, y provocaban lo que se llaman una enfermedad profesional. Pero pasaba únicamente en Inglaterra, en las minas de carbón. No, pasaba aquí en Wilray. ¿Dónde? En los galpones donde se juntaba el cereal. Esos galpones que tenían muchísimo polvillo, sustancias orgánicas porque son derivadas del maíz, polvillo, también hacían que la gente que trabajaba en el galpón, hombreando bolsas, sufriera una enfermedad profesional que no era tan conocida con el nombre que tenemos ahora de POC, las neumoconiosis. Y también ocurre con los fumadores, que pitábamos muchísimo, y terminaríamos como no quisiéramos que terminara, y terminó un cantante muy famoso, argentino, Sandro, que terminó con un EPOC y terminó prácticamente con el oxígeno permanente, y que cuando quiso hacer un avance de la medicina, trasplante pulmonar y cardiopulmonar, falleció. Entonces, a mí lo que me llamó y me trajo a la memoria y razonamiento médico fue el desarrollo de de esta que vimos recién, la importancia de la producción, pero la importancia también de conservar la salud y prevenir la salud. Entonces, a la persona que va a estar acá, ingeniero, lo primero que voy a hacer, y me está escuchando, es felicitarlo por esta prevención que tiene, porque si no, va a llegar a viejo en condiciones bastante desmejoradas. Hecho el planteo de las efemérides, de la importancia de la Semana de Mayo, su paralelo con lo que fue también la Semana de mayo, pero de 1969, la posición ante los golpes militares, la preservación de la salud como forma y manera de ayudar o ayudarnos en la sociedad. También hoy tendría que decir el orgullo de que viniera y me acompañara a esta mesa quien protege su salud con estos aspiradores, Olivieri Nicolás. Nicolás Olivieri. Vení, Nicolás, por favor. Nicolás Olivieri. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, presentate, Nicolás. Bueno, yo soy Nicolás Olivieri, soy ingeniero industrial y estoy desarrollando un emprendimiento acá en Wilray. Bueno, ha sido escueto, yo voy a ampliar un poquito la información. Nicolás nació en 1986, Escuela Nacional 6030, Instituto Secundario Wilray. Se va clase compañero, tiene una cantidad de compañeros que el Toti Cariñano, que es ingeniero también, que está en Bélgica, Paulo Betti, ingeniero también, Federico Canga, médico, Pablo Acosta, médico, Loli Bilicic, contadora, Antonella Fávaro, que tiene también otro título, Cantarini, contadora, Luisina Godoy, Dal Soto, escribana y abogada, Escuela 2059, dije del instituto, si lo dije me equivoqué, la escuela técnica. Esta fue, y me quedan muchos de esta clase, podemos decir, que salieron de este año, de este curso, y son excelentes profesionales, y muchos todavía, como vos, están acá en Wilray, cosa que agradecemos. Bien,
ingeniero. Te fuiste a estudiar a Rosario. ¿Dónde empezaste? Me fui a estudiar a Rosario, comencé en la facultad UNR de Rosario. Bueno, estuvimos un año en el cual al principio yo decía que tenía que estudiar algo y no sabía muy bien qué, y terminé en ingeniería. Comencé un año en el que no me fue muy bien, me fue de una manera bastante frustrante, y bueno, tenía que continuar, hablar con la familia, ver qué se podía hacer. Decidí continuar con los estudios y me paso a otra universidad. En esa universidad, ahí sí realizo todos mis estudios, y bueno, durante mis estudios también hemos trabajado. Fui a la UCA. Trabajaste. ¿Trabajaste en dónde y en qué año estarías cuando empezaste a trabajar, Nicolás? Más o menos en cuarto año ya de la facultad yo empecé a trabajar. Empecé a hacer prácticas profesionales supervisadas, después pasantías, y bueno, luego fuimos a trabajos que ya eran sin recibirme, pero de ingeniería, y me recibí en esos trabajos. ¿Recibías un buen salario por tu práctica? En el primero no recibía salario. En el segundo pagar viáticos, y bueno, después en el tercero ya un salario más acorde al profesional. Bien, porque yo lo que noto es que en mucha gente hay una especie de inmediatez por ganar lo que corresponde, el salario, pero que muchas veces el salario es el aprendizaje. A mí me tocó hacer muchísimas guardias y muchísimos de nuestros compañeros agradecíamos cuando se nos brindaba la oportunidad de aprender en los distintos hospitales o en las distintas guardias. Y bueno, a lo mejor los tiempos han cambiado, pero vos me hacés recordar también que a lo mejor no han cambiado tanto, porque sos más joven y que tuviste que ir a trabajar porque la universidad te lo exigía, pero al mismo tiempo la empresa te daba capacitación y experiencia laboral. Sí, eso totalmente. Total. Eso siempre, sí. Las empresas, más que todo en la última que estuve, yo cualquier curso o cualquier aprendizaje que requería o quería yo hacer por mi cuenta, eso me pagaban todo eso. En el último trabajo sí, fue más que todo así. Me daban la capacidad de crecer y a la vez de poder plasmarlo en el trabajo de ellos. Así que en ese lugar fue muy provechoso. Trabajaste en Villa Diego, ¿qué empresa era? Villa Diego era, ¿no? No, en Villa Gobernador Galvez. Villa Gobernador Galvez. Villa Gobernador Galvez. Ahí era una empresa que creaban parabrisas y otros tipos de vidrios para departamentos, distintos vidrios. Vidrios que eran templados, vidrios que eran curvados. Y bueno, mi trabajo fue en el departamento de calidad, en el que tenía un trabajo muy lindo que era romper los vidrios. Romper vidrios. En esa rotura de vidrios nosotros evaluábamos si estaban bien los procesos que se estaban llevando a cabo, y bueno, era tirar un lote entero o que se aprueben para la venta. Bien. ¿Y la otra empresa al final de tu carrera, al final de tu carrera estudiantil? En la última. La última. Bueno, en la última trabajé en una empresa que hacía recipientes a presión de acero. Puede ser acero de carbón, acero inoxidable. Bueno, hacían tanques, como por ejemplo para petroleras, de dimensiones muy grandes, y otro tipo de recipientes que son intercambiadores de calor, cosas un poquito más especiales para determinadas empresas. Yo ahí me aboqué bastante en el diseño de un producto, en algunos cálculos, después en coordinar trabajos en obra o en planta. Así que bueno, se aprendió demasiado, pero el trabajo que más aprendí fue en el del mecanizado, en controles numéricos, en el que se hace el diseño y la programación de cómo van a trabajar equipos como fresadoras, como tornos,
Y bueno, se hace una programación en la que una máquina por sí sola hace un producto final. Bien, cuando hablas eh, digamos, esos tamaños, ¿de qué hablas? ¿De esos cubos, de esas dimensiones? ¿Que hablas Y de los tanques los tanques? petroleros pueden tener diámetros de 30 metros, No estamos alturas. hablando de un tambor de 200 litros, No, eran muy grandes, muy muy grandes. grande. Platos de torres de enfriamiento para petroleras, eran Empresa nacional. nacional, de un grupo de personas, creo que eran 5 socios, familiar, que empezó a crecer mucho y empezó a tener un tamaño importante, con muchísimos empleados, y también se dedicaba a la venta internacional de ese tipo de productos. ¿Esto ya era en dónde? ¿Qué lugar? Es un Beltrán, Juan, Fray Luis Beltrán, Fray Beltrán, ahí nomás de San Lorenzo. de San Lorenzo. ¿Y qué te molestaba de todos estos 3 trabajos que estuviste haciendo? En todos los trabajos que realicé era un viaje continuo. Yo vivía en Rosario y siempre cada vez que tenía que conseguir un trabajo o algo era siempre afuera de Rosario. Es una hora de ida, es todo el día de trabajo, es una hora de vuelta y llegar a tu casa a simplemente descansar. Eh, Yo como primero siempre me gustó el diseño industrial. En su momento no me dediqué al estudio de diseño industrial porque quería hacer un trabajo que tenga unos trabajos más amplios, unas ramas más amplias para poder encontrar trabajo el día de mañana. Y bueno, por eso me aboqué a la ingeniería industrial. Pero el diseño te quedó picando. El diseño siempre me quedaba dando vueltas. ¿Cuál es la diferencia entre un ingeniero industrial y un diseñador industrial? El ingeniero industrial piensa más en un proceso, en hacer no solamente algo eficaz, sino un poco más eficiente a la obtención de un producto, por ejemplo, o en cualquier servicio. El diseñador industrial es más abocado al producto en sí mismo, con determinadas características. Entonces, el diseño industrial, el ingeniero industrial arma un poco más todas las herramientas o todo el circuito de trabajo necesario para poder llegar a tener el producto ese. Pensando un poco en la integridad de todo, no solamente en el producto en sí mismo, sino que también en higiene y seguridad, y un montón de cosas ¿Qué hace para economizar tiempo, para ser más que no se eficiente? ven en un costo final de un producto, pero están. Están. En la organización tanto burocrática como hasta en planillas, hasta como en organizar lugares, en delimitar zonas a través de pinturas. Es la organización básica de un trabajo. Y el diseñador industrial es el producto que se quiere vender o que se debe realizar. Es el producto en sí mismo. El Producto en sí mismo. Yo en sí no soy diseñador industrial. El día de mañana es el fin para tratar de abocarme un poco a la carrera. Hoy por cuestiones de tiempo no se estudia, pero bueno, se va a tratar. Pero, o sea, básicamente es eso. Pero vos hacés tus diseños. Yo hago mis diseños. Hoy, la idea de este proyecto nace a través de un montón de productos que yo diseñé, son propios, y bueno, con el fin del día de mañana poder comercializarlos por internet. Pero para. Estábamos todavía en Fray Luis Beltrán. Porque vos te viniste ya estábamos en Fray Luis Beltrán. Perdón. Nos trajimos a la realidad. Todavía estamos en la ficción. Todavía estamos en la ficción, o en el pasado. Fray Luis Beltrán, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Te despidieron? ¿Qué problema? ¿Qué pasó para que vos dejaras ese empleo en una empresa de importancia, tal vez con un futuro promisorio? ¿Qué pasó? Es una empresa que siempre me brindó todas las posibilidades de crecimiento y de quedarme.
Yo simplemente tomé la opción de renunciar, pero por un motivo más que todo en el que no me sentía, que más allá de que estaba haciendo el trabajo propiamente dicho de un ingeniero industrial y de otro tipo de trabajo también, yo quería hacer algo propio, el sueño de hacer algo propio. Tratar de no tener más frustraciones en el que decir qué hubiese pasado si yo hubiese hecho tal cosa. Entonces ya esos miedos son los que uno tiene que tratar de quitar, porque es lo que tiene que hacer, es ir por lo que uno quiere. Y bueno, entonces... El miedo a la libertad y a estar solo. Totalmente, porque acá ahora yo cuando suceden cosas me encuentro solo. Hacerse Pero bueno, es donde uno tiene que cambiar esa mentalidad de que hay que ir para adelante. Hay que seguir, hay que buscarle la vuelta. Estamos llenos de errores y de frustraciones, pero el contexto en sí es sobrepasar eso. Bien, y decidiste hacer un proyecto propio. Renunciaste, ya eras ingeniero industrial, con un trabajo estable, y te largaste o decidiste una independencia. ¿Y qué empezaste a hacer? Bueno, ¿Y cómo? ¿Y por qué? primero obviamente está todo hablar con la familia y... Siempre la familia Siempre está de la por medio. familia, sí, ¿Se siempre- dan cuenta ustedes que siempre, Sí, siempre... porque ahora yo soy la cara visible de esto, Claro. pero atrás mío están todos ellos. La familia, los amigos, todos los seres queridos. Se habla y bueno, yo le comento, teniendo un muy buen laburo y todo tipo de cuestiones ya resueltas, de renunciar y querer hacer algo propio. Y empiezan los cuestionamientos. Y ¿Que empieza- ¿Por qué? ¿y por qué? Cuestionamiento. ¿Y por qué? ¿Y qué vas a hacer? Claro, ¿qué vas a hacer? ¿Estás seguro? ¿Cuántos tenías? ¿25 años? ¿26? No recuerdo, Claro. 28, Claro. 29 años, Claro. unas cosas así. Igual yo ya previamente, yendo a trabajar, un año antes básicamente venía planeando todo, venía planeando qué hacer, cómo hacerlo. Entonces, en cuanto a lo pensado, estaba bastante firme en lo que... ¿Y qué era lo pensado? ¿Y por qué? Eran productos que yo quería hacer, esos productos propios, y cómo encontrarle la forma para poder acoplarlo a mis gustos, a mis ganas de poder llevar algo a cabo y poder vivir de eso también. Entonces fue mucho tiempo pensando qué podía hacer, hasta que, bueno, deambulando mucho por internet, hablando muchísimo con mucha gente, buscando contactos de todo tipo, moviéndome muchísimo, llego a conocer máquinas de este estilo, que son las que hoy tengo, y que la primera de todas fue un router CNC. ¿Este debería ser? ¿O aquella? A ver, no está. No está. No está, no la sacamos. Sí, estaba. Este. Bueno, ese con ahorros. Vos trabajás con madera, Básicamente con madera. básicamente con madera. Sí, pero se pueden trabajar otro tipo de materiales. Sí. Todo nace de poder hacer muebles prediseñados con manuales, formas de empaquetados y bueno, buscarle la vuelta para poder venderlos de alguna manera por internet, pero ya todo prediseñado y ya en algo masivo, en una producción masiva, trabajar en serie, A gran escala. a gran escala. Producir en Wilray. Pero hay que saber qué producto poner. Claro. Hay que buscarle la vuelta. Bueno. Ni bien empiezo a armar el taller, mucho trabajo detrás de un producto. Hay desde barrer, pintar las paredes, armarme planillas o cualquier otro tipo de trabajos que hacen el producto en sí mismo. Lo único que tenía era el router. En un cuartito... El router es una máquina
Una plancha para cortar. El router es básicamente una fresadora, como Una se fresadora. conoce una fresadora. Sí. Bueno, yo en ese router puedo tirar planchas de fibrofácil, ¿De qué tamaño son las planchas? mitad de plancha, más o menos de 1,30 m de ancho por 1,80 m de alto, son mitad de planchas. Otra que también por la maniobrabilidad de la plancha, porque hoy trabajo solo, si bien hago productos que se tercerizan, hoy me estoy manejando solo ahí en el lugar. He tenido empleados que después por otras cuestiones se han ido a otro lado, pero Y para hacer un producto vos hablás de CNC, que viene a ser... control numérico numérico computarizado. ¿Y qué es el control numérico? ¿Cómo poner en marcha la fresa? ¿Cómo es? ¿Qué hay que hacer? Vos decís, bueno, voy a hacer un plato. Voy a hacer un plato. Plato grande y platito chiquito. Bueno, o sea, todo comienza de esto que te estoy contando, de que yo lo que quiero es hacer productos prediseñados, que son los productos que yo siempre tuve en vista, pero a medida de que voy poniendo el taller en condiciones para empezar a producir, empiezan a caer trabajos que me pedían si yo los podía hacer. Y yo, con todas las ganas de que funcione todo esto, empecé a hacer productos para otras personas de lo que me pedían. Así, entonces, empiezan a enviarme fotos, a decirme qué es lo que quieren, y por ejemplo, en este caso llega, por ejemplo, un plato, como vos decís. Con un plato, llega un plato, sí señor. Entonces me dicen que necesitan un plato de determinadas condiciones, ¿Sí? una determinada dimensión, y bueno, llegamos a un producto en sí, en el que bueno, yo comienzo haciendo un diseño con distintos programas de diseños. Después de ese programa va hacia otro programa que va a aprovechamiento. Es de la mejor forma con la que uno puede cortar las planchas de madera o de lo que sea, aprovechando la mayor cantidad de material posible. Después de ahí va hacia otro programa, que es el que genera los códigos, el que hace todos los cálculos para que la máquina pueda entender cómo moverse, desde qué punto hasta qué punto, o qué acción hacer. Y después de ahí se obtiene el código. Ese código se va a la máquina en sí misma. Yo en mi taller lo mando a través de un pendrive, y la máquina va entendiendo cómo es el trabajo que tiene que realizar. Hace distintos trabajos de calados, cortes, o bueno, según lo que se requiera. Se han hecho trabajos para distintas ciudades, Buenos Aires, se han hecho trabajos por la zona, con el router, y bueno, y ampliamos el día de mañana con un láser. Un láser. ¿Y con qué materiales? ¿Siempre madera o podés trabajar otros? He trabajado todo tipo de maderas, pero uno hace un poco más aprovechable la rentabilidad de la máquina cuando trabaja con planchas, cuando trabaja con algo que es un material homogéneo, que viene ya con una determinada medida que no varía. Entonces se trabaja todo mucho más fácil, y se aprovecha todo mucho más fácil. Entonces los costos son mucho más bajos. En el router trabajo maderas. Se puede trabajar aluminio, pero no, yo en este momento no lo hice. Necesito adaptarle algunas cosas. En cuanto al láser, se pueden trabajar distintos materiales, como corta distintos espesores también, y corta un límite. Mi láser, por ejemplo, de 5 milímetros de espesor, 5,5. De ahí para abajo. En cuanto a lo de fibrofácil, después puede cortar acrílicos, puede cortar algo de tela, puede cortar alto impacto, polifán, puede cortar distintos materiales de acuerdo a las distintas variables que yo le voy condicionando al programa para que se pueda mover la máquina. Perfecto, yo me voy a levantar y voy a ver si puedo sacar esto acá. Ah, no lo puedo sacar. Ahí está la bandejita. Pero acá a ver si podemos sacar esto. Esto lo podés hacer vos. Se puede hacer de otra manera. Se puede hacer de otra manera. Ejemplo. Se puede hacer de otra manera. De una manera que es liso. Esto se hace con un router, Sí. pero un router manual, en el que se le pone una fresa de forma. Esa es la forma que tiene acá. Perfecto.
y esto es una chapa. Bueno, pues si fuera madera se puede hacer. Si fuera madera, no, si esto fuera madera, esto se puede hacer. Esto se puede hacer en dos trabajos. En por dos ejemplo. trabajos, a ver. Esto se puede hacer, por ejemplo, si fuera un grosor más grande, Sí. más ancho, esto lo que se puede hacer es primero un rebaje de la pieza, después... Perdón, esto suponiendo que esto es la tabla grande que está acá, eso... Exactamente. Acá hay una tabla. El programa me lo pone... El acá, programa por te ejemplo, pone ahí, para esta es la aprovechar- tabla, esta es la tabla. Bueno, va a ser de abono. Vos diseñás La en idea computadora, es hacer en cantidades. es hacer en cantidad. Entonces, vos agarrás, diseñás en computadora, digamos, esto que está fresado, que tiene esta altura, y esto después se pone ¿en qué? ¿En un pendrive? ¿En qué se pone? Este yo primero hago el diseño. Diseño. Después voy al programa de aprovechamiento en el que me lo pone en una superficie que tenga el menor desperdicio posible. El menor de precio posible, Ahí correcto. está. Bueno, después de ahí lo que hacemos es llevarlo a un programa, que el programa lo que entiende es el movimiento que tiene que hacer la máquina. En este caso la máquina tiene que hacer un rebaje, porque tiene que reducir la pieza en un par de milímetros, y después tiene que hacer un corte. Ajá. Tiene que hacer el corte. Depende. Si acá nosotros lo que tenemos, la opción del router es utilizar distintos tipos de herramientas. Las herramientas son las fresas. Las fresas son como las brocas del taladro, las mechas. Pero bueno, tienen filos distintos, tienen formas distintas, porque los cortes son axiales. Trabajo por arranque de viruta. Al poder cambiar los distintos diámetros o distintas formas de fresas, nosotros podemos ponerle fresas que son muy chiquititas, muy finas, muy delgadas en diámetro, y se pueden hacer también trabajos calados así y marcados de tal manera que bueno, se pueden hacer trabajos muy finos. Eso puede ser un tipo de trabajo, por ejemplo, en el router. Ahora el router yo lo puedo combinar con el láser. Con el láser. Lo que yo puedo hacer es sacar esta pieza del router y como la llevo la pongo en el láser, en una plantilla, y el láser puede hacer un grabado, así tal cual, pero no en colores. O sea, Bienvenido en colores, a la casa de la abuela, dice allá, bienvenido al quincho. Es eso decir, lo vos- puedo hacer en el router. Eso se puede hacer, bienvenido al quincho, o sea, está bien que eso está hecho y calado, pero si vos querés ser 3000, eso no se puede hacer a mano. Eso no se puede hacer. Entonces vos... Hay una forma automatizada de de poder automatizada de que vos lo podés hacer y entonces perfecto. La otra cosa que planteamos, podés hacer, a ver si lo tengo acá, se puede hacer, a ver si lo tengo por acá, a ver, no está, es pantalón viejo. No, está ahí. Las etiquetas, esta etiqueta. Sí, se pueden hacer. Esto que está acá, creo que a Sí, fuego. eso a está, fuego. me parece que a lo mejor ese está impreso, pero lo que se puede hacer es utilizar materiales como ese Sí. y, por ejemplo, se puede hacer con cuero, se puede hacer con cuerina, se puede hacer un grabado del logo, la marca, del detalle de cualquier cosa, y se puede cortar. Entonces ya te queda directamente la pieza terminada, lista para poder llevarla a coser ahí. Llevar a cabo. Bien, o sea, hay una que vos llamás el router que tiene fresa, hay un láser que... También es CNC. También es CNC, Sí, control numérico computarizado. Sí. Esto significa que se pone en la plancha y se puede hacer automáticamente, qué sé yo, 500.000 o 5.000 piezas de esto. Perfecto, muy bien. Al mismo tiempo, la programación anduvo por tu taller, que tenemos que decir que lo tenés en el antiguo taller de Vittorio Olivieri. Lo tenés en el antiguo taller del mecánico Antonio Olivieri, porque él es nieto de Vittorio. Nieto. Y ahí me trajeron una foto que yo quisiera que vos explicara qué es esta y qué es esto. Bueno, eso es una impresora 3D y básicamente es exactamente igual que las demás. La forma de trabajar es como las demás máquinas. Se hace el diseño y se hace la programación de la pieza. Entonces también se va con el pendrive, se lo pone y en la misma máquina, y la máquina ya entiende qué es lo que tiene que hacer.
está cargada de distintos filamentos. Los filamentos van variando, depende al material que vos querés obtener. Y bueno, yo en este caso lo que hice con la máquina es producir piezas para mí, herramientas para mí, para facilitarme trabajos y para mejorar la manufactura de los mismos. O sea, la impresora 3D vos te la compraste, digamos, no para, en este momento, para hacer productos para afuera, sino para poder resolver tus problemas de Exactamente. herramienta. ¿Y Para por qué? poder mejorar mis máquinas, más porque hay piezas que, evaluándolo, eran muy caras para poder mejorar tanto el router como el láser o como herramientas manuales o cualquier otra cosa. O que por ahí no se consiguen en el país. Entonces estaba la forma en poder diseñarla uno mismo, adaptarla al lugar que uno tiene y bueno, suplementarlas a través de estas piezas. ¿Y con qué diseñas, con qué programa diseñas las herramientas? Digamos, ¿con qué programa manejas la impresora 3D? Y hay programas que son más técnicos, que por ejemplo vienen de un programa que se llama, vienen de una compañía que se llama Autodesk, que por ejemplo tiene un programa de AutoCAD, que es el que yo diseño mucho en 2D. El mismo de Autodesk viene con Inventor, que se trabaja en 3D. Y después, bueno, algo más artístico viene con Corel o Illustrator. Y después vienen otros programas que la 3D viene ya un programa que se llama Simplify 3D o Cura, son distintos programas. Después otro que se llama LaserCAD, que es para el láser, y después otro que se llama Spire para el router. Y después otros programas que son los que interpretan cómo funcionan, cómo se mueven. Bueno, Y esto, che, y esto que te diseña, esto es producto COVID. Epa, ¿qué pasó? Yo tengo miedo al contagio y entonces me puse una máscara. Esta máscara la hiciste con este material que es PET. PET. De 0,3 milímetros. 0,3 milímetros. El PET es plástico. Es un plástico como el mismo que está en las botellas. El mismo que está en la botella. Y esto se diseña en la programación y se pone la plancha de PET y el router o el láser los corta. Los corta, le da este diseño y entonces permite, como en este caso, hacer todo esto, todos estos broches, todo esto lo hace él. Las cintas más que todo están porque para diferenciarlas marcaba yo acá mi... Bueno, y esto lo has vendido esto. Hemos vendido mucho afuera. Afuera. Sí, en Rosario. En Rosario. A compañías. A compañías. Sí. A compañías de... Como San Cristóbal. Como San Cristóbal. Sí. Para la gente que trabaja ahí. Para los que trabajan ahí. Para los que trabajan ahí. Has vendido. Bien. La aseguradora San La Cristóbal. aseguradora, sí. Ajá, perfecto. Bueno, la otra pregunta. ¿Trabajás solo? O sea, vos querías hacer tus diseños. Tienes diseños propios que fundamentalmente creo que son de mobiliario, de muebles, eso que vos planteabas, que querían que fueran ensamblados en una cajita, que venga con las instrucciones y yo me pueda armar una mesa en mi casa siguiendo las instrucciones. Eso es lo que se ve en muchísimo de los negocios mayores, digamos, no veas, bueno, en el Lisi, por ejemplo, uno va, ve una mesita, la cierra, viene en un paquetito y la arma. Y son muebles de distintas maneras. Ese es un diseño. Y el otro, trabajás sobre pedidos. La gente te plantea un pedido y vos decís, bueno, ejemplo, esto, pero esto es una cosa muy simple, ¿no es así? Esto es una bandeja. Esto se corta y vos haces 100, 200, 1000 bandejas. Sí. Esto se produce en serie. En serie. Esto se produce en serie, se tiran las planchas al láser y bueno, corta las distintas partes. Corta y en distintos espesores. En este caso es 3 milímetros la base y lo demás es 5,5, tiene frontales y laterales. Y bueno, se produce en serie, se está comercializando muy bien, más que todo en esta época, que la gente, al estar en cuarentena, regalos o cualquier otro tipo de
de presentes le mandan picadas, desayunos, cosas así que bueno, hemos podido entrar en distintas ciudades, en distintos lugares. Gracias a esto se puede dar trabajo. Yo corto, ya me supera la cantidad que se puede hacer, así que a través de, por ejemplo, poder terciarizarlo, tengo un colega amigo, Emanuel Urs, quien se pone a encolar Y armar. muchísimas, y bueno, estamos ahí llevando adelante todo esto. No solamente eso, sino que también otro tipo de cosas, pero así tratamos de estandarizarlas porque por lo general sucede que está esa, pero la quieren un poquito más así, un poquito más así, un poquito más. Entonces, bueno, hay que buscarle la vuelta a todo Bueno, y vamos de la mano. al mismo tiempo, esto es tu producción, pero vos sos ingeniero industrial y haces trabajo de ese aspecto para otras personas. Es decir, ¿alguien te puede pedir algún trabajo, algún asesoramiento? ¿Lo estás haciendo? Sí. Yo trabajo con colegas, ingenieros, que tienen un amigo que, por ejemplo, vive en Arteaga, Walter. Él tiene empresa así como la tengo yo, y entonces nos pasamos mucha información, nos ayudamos bastante, no solamente con los productos que hacemos, sino que también hacemos planos de piezas para distintas empresas y también programaciones para personas que tienen máquinas como esta, pero que no saben diseñar o programar. Entonces, por lo general son carpinteros o gente que directamente quiere innovar en algo y vio la posibilidad de poder hacer algo con máquinas así. Se contactaron con nosotros y bueno, trabajamos en Pergamino, Arenales, Córdoba. Tenemos distintas empresas que requieren nuestros servicios, no solamente de planos, sino también envío de programación. Se hace la programación y se la envía por mail. Ellos reciben esa información y básicamente las máquinas Empieza a hacen funcionar. el trabajo que... O sea, ellos preparan la tabla arriba de la mesa de corte, para ser grosero, no sé. Un trabajo más físico. Es un trabajo más físico que hacen ellos. Exactamente. Y entonces vos le mandás por mail, ¿o por qué le mandás? Se le manda por mail. Vos le mandás por mail, él, digamos, para que se mueva la máquina. Él te dice, bueno, vamos a ese plato que vimos recién, yo quiero que vos me diseñes el proyecto y para que se mueva la máquina y me lo corte. Esa es otra tarea, siendo muy elemental, que vos haces y le brindás asesoramiento y se pone la máquina en pergamino, en funcionamiento. Sí, señor. ¿Eh? Así es. Muy bien. Perfecto. Perspectivas realidad de trabajo. ¿Cómo está el trabajo? Yo tengo como una amplia diversidad de productos y de materiales que puedo trabajar, entonces la verdad que a mí nunca me faltó trabajo. Nunca. Siempre es uno de los principales miedos que yo tenía. Pero bueno, buscándole la vuelta a todo y mucho esfuerzo, muchas horas sin dormir, obviamente, buscándole diseños nuevos, buscándole la vuelta, básicamente buscándole la vuelta, siendo muy dinámico en esto. ¿Y tenés ya hecha 3 o 4 piezas propias o no? ¿Estás en prototipo de algo Sí, de mobiliario, de producto? De productos propios, sí. Tenemos ya varios productos propios. Son todos siempre prototipos porque la idea es, una vez que esté conformado el producto en sí mismo, poder tener todo lo que contiene ese producto de manera urgente o como se debe tener, en tiempo y forma. Y bueno, muchas veces uno crea un producto que eso no sucede, que cambia por distintas cuestiones, de que te cierran importaciones, de que cambian valores, y bueno, vos tenés todo muy lindo el producto, pero a veces te puede parear un costo que no lo hace viable en el mercado que vos querés entrar. Entonces, lo que estamos buscando siempre es que los prototipos
llevan ese tiempo que requiere realmente para poder sacarlo al mercado. Está llevando mucho tiempo, pero bueno, hay trabajo por suerte como para poder bancar el costo de la base del prototipo. Bien, acá llega una pregunta que yo no lograba entender. Llega una pregunta que yo no lograba entender de una persona que es carpintero y que pregunta si con la máquina 3D vos podés hacer dedos. No está o está dentro, porque esta persona sufrió, siendo carpintero, la amputación de 1, 2 o 3 dedos. ¿Existe esa posibilidad? Sí, sí. ¿Existe? Existe. Existe. Hoy es es una forma que ciertamente resuelve la movilidad, pero o sea, no está completamente desarrollado de una muy exacta manera para cumplir la función de mano. Pero se acerca bastante, se pueden hacer con productos de la 3D, de la impresión 3D, y bueno, pueden resolver algo que es una falta muy importante. Una falta de importancia. Bueno, ¿algún mensaje luego de esta, yo diría, ganas de ser diseñador, empezar en la UNR, terminar en la universidad, en la UCA, haber no desperdiciado el tiempo, sino aprovechado para la joda el primer año, haberte puesto el estudio al hombro, haber trabajado casi ad honorem para aprender, haber tenido un trabajo fijo con un futuro aceptable y correr el albur de la empresa o el diseño propio. ¿Algún mensaje que puedas darle, agradecimiento a quiénes y algún mensaje a quién? Me gustaría que lo dijeras. A los jóvenes sí, es estudiar, hay que estudiar. Hay que estudiar. Hay que estudiar. Fundamentalmente hay que estudiar. Porque el mundo en el que ya vivimos, las herramientas manuales no te garantizan poder llegar a crear un futuro que sea muy previsible. Un estudio no solamente se termina cuando vos terminás una carrera. Estudiar es estudiar toda la vida. Tenés que estudiar en todo lo que hagas, tratar de ser lo mejor, y no hay nada mejor que seguir estudiando cuando vos decidiste en algo que eso es lo que más te gusta. Porque es ahí donde vos más tiempo te vas a abocar y el tiempo es fundamental. Bien, agradecimientos. Agradecimiento a todos mis seres queridos, a mi familia en sí, porque están siempre, y a mis amigos, sí. Y ustedes, obviamente, por haberme invitado. No, eso es lo que quería que dijeras. Agradecimiento a nosotros. Te tuve que sacar el agradecimiento, porque siempre me olvido de plantear que se despida la gente que está entrevistada. Yo agradezco tu visita esta noche en la última día hábil de mayo y el que vamos a transmitir, y que hayas podido brindar esta experiencia que pasa por el estudio, por el trabajo y por la independencia. Es decir, en definitiva, es lo que tratamos de ser y he tratado de ser. Capacitarme, y hablo yo mucho en primera persona. Veo que los jóvenes, y aún ayer con la visita de Diego Fernández, les cuesta hablar en primera persona. Ellos hablan en generalmente nos, porque sentían una especie de impotencia o de decir yo.
anoche me sorprendía ese lenguaje de Diego Fernández. Aún hemos ganado cuando él jugaba solo, single, digamos, en una cancha de paleta. Y ese hemos pareciera que cuesta decir el yo. Como reconocimiento, y a mí, vos también no fuiste tan amplio en esa primera, tercera persona. Vos muchas veces hablaste en primera persona, yo, pero muchas veces hablaste involucrando a vos demás que no existen, como si se diluyera ese ímpetu, esa decisión que vos tomaste en cada momento. Yo en esa, a esta altura de la vida, hablar en primera persona no cuesta, y alguno dirá, ahí dice mucho el yo, pero nosotros ya hemos, y nosotros, ahí dije ya nosotros, ahí yo me fui, ¿te das cuenta de cómo me fui? Me fui del singular de yo a nosotros, pero hablo ahora en este momento de nosotros, los más viejos, asumimos ya que podemos hablar en primera persona y hacernos cargo de nuestros errores y de nuestros aciertos. Estimados amigos, con errores, con aciertos, con dificultades, con éxitos, con lo que fuera, estamos en esta patriada que es las 1001 noches en épocas del coronavirus entre la realidad y la fantasía. La fantasía de sueños, que son los pajaritos, la fantasía de ideas, el espíritu de libertad, de independencia, con crítica hacia lo que nos parece que debe ser criticado, como fue hoy la crítica hacia ese golpe de Estado contra la democracia. Y bueno, así somos. Se terminó mayo, empezaremos junio. Y yo quiero decir que yo y muchos de todos nosotros que estamos acá en las 1001 noches, pensamos siempre en todos esos jóvenes que tomaron la decisión, jóvenes, viejos, que tomaron la decisión de hacer lo que querían y construir. Entonces, muchas gracias a todos aquellos que vinieron y gracias Nico hoy por estar acá. No, por favor, gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todos los que nos ven, a los que vienen, y bueno, para nosotros nos sacamos la gana de hablar. Buenas noches. Yo me saco la gana de hablar. Yo me saco la gana de hablar. Algunos no se sacan, no pueden. Bueno, veremos cómo hacemos hablar a los que deben estar callados, a los mudos, que tienen muchas cosas para decir. Buenas noches nuevamente. Suerte.